La comunidad rural en la que no existe Dios. Una comunidad olvidada por Él. Ni los hombres más rudos de ese lugar se atreven a caminar de noche. ¿Qué tal? Buen día. Me llamo Manuel Sánchez. Esto me pasó en el 2007. Cuando salí de la secundaria tenía apenas 15 años. Siempre me había interesado el CONAFE, debido a que quería la beca que dan para continuar estudiando. 3 años de beca, a cambio de 10 meses de servicio, era algo tentador, puesto que yo sí la necesitaba para culminar mis estudios. Así que no lo pensé más y fui a informarme bien. Total, tanto mi familia paterna como materna son de rancho. ¿Qué diferencias podría encontrar en mi nueva aventura? Decidí ir solo a inscribirme en la formación como instructor comunitario. Aún recuerdo que al terminar el curso de formación, la capacitadora se acercó a los demás capacitadores que ahí se encontraban, y como yo estaba atento, la escuché decir algo. Pobrecito, pero no hay otro a quien mandar, les dijo en voz baja. Pensó que no la escuché, pero se equivocó. Todos los capacitadores de inmediato me miraron. No entendí la razón y hasta me sentí extraño. Pero ¿qué más daba? Yo estaba enfocado en mis planes. Traté de no hacerles caso. No dejé que me importara su opinión. Y bueno, el caso es que me dieron un libro que le llaman Biografía del Servicio Comunitario. Este es un libro que lo deja hecho el instructor comunitario anterior, para que sepas cómo llegar a la comunidad. En él claramente dice con quién te vas a dirigir, qué carros vas a tomar para llegar hasta allá y a qué personas buscar en caso de perderte. Prácticamente es la guía para llegar e identificar el lugar. Además, ese libro habla de las ocupaciones y costumbres que tienen allá. Pues bueno, era un hecho que estaba dentro. Llegué muy entusiasmado a casa a contarle a mi familia, como todo adolescente. Aunque eso sí, pues aún no sabía cómo me iba a ir, la verdad. La primera vez estuvo muy pesado el camino. No más de acordarme hasta me duelen los pies. Pero no me importó. Yo quería demostrar que podía con el paquete. Después de 5 horas de camino, quedé maravillado con tanto paisaje que vi, tanto río y nacimiento de agua por el que pasé. Debo recalcar que antes de llegar a la comunidad me perdí por 2 horas. Me desvié mucho por el camino que iba. Afortunadamente, una persona me encontró. Me preguntó qué hacía solo en ese lugar. Me dijo que iba en dirección equivocada y me regresó de vuelta al camino correcto. Aquella vez caminé durante 7 horas. Por eso les digo que no más de acordarme hasta me duelen los pies. Fue algo extremadamente cansado, pero logré llegar hasta esa comunidad. El famoso quemado, Loma Bonita, Tlacolula en Veracruz. Las personas de allí me contaron acerca de sus ocupaciones y la forma de vivir. Este lugar se caracterizaba por ser muy frío. Todo el año casi no salía el sol, siempre estaba nublado, y las temperaturas podían llegar a bajar hasta grados bajo cero. También desde un principio fui informado que ellos eran de otra religión, la Pentecostés. Bueno, pasaron los días y todo iba bien. Ya había conocido a los niños que asistían a clases, así como a sus padres. Y en cada clase, los niños me iban advirtiendo sobre los peligros de esa zona. Tanto adultos como niños me decían que ese lugar no era para andar de noche, que ni sus padres ni sus abuelos se atrevían a caminar por la noche fuera de casa. ¿Tanto así? Pensé, pero no le tomé importancia que requería, lamentablemente. Bueno, pues los fines de semana yo iba a la casa, y el martirio era los lunes, pues desde la terminal de autobuses corridas casi no había, eran muy escasas, así que eso dificultaba más la llegada. Desde que yo llegué a ese lugar, me pidieron que por favor, por ningún motivo, me quisiera quedar solo en el aula, debido que ahí no era apropiado, porque justo al lado de ella estaba el cementerio. Estaba a casi 10 metros de distancia, y aparte, era un lugar apartado de las casas de ellos. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de poner la escuela al lado del panteón y justo retirado de las casas de la comunidad?
No lo sé, pero así era ese lugar. Me advirtieron que si me quería quedar solo en ese lugar y me llegaba a pasar algo, ellos no me iban a poder ayudar, porque tal como lo dije, ahí no había nada. Las casas sí estaban algo retiradas. Bueno, pues yo desde un principio les tomé la palabra. Según el rol que me dieron, se turnaron para que me quedara con una familia a la vez cada semana. Los días fueron pasando con normalidad, hasta que de pronto comencé a notar cosas raras mientras estaba en la escuela. Pedradas que venían desde el cementerio, sombras que pasaban arañando las ventanas que daban hacia la parte trasera del aula, gritos en el bosque, chiflidos desde el panteón o simplemente murmullos que no entendía. Y a veces, hasta por mi nombre me llamaban desde afuera del aula. Cuando yo salía no había nadie afuera, y empecé a creer que eran ciertas esas cosas que contaban del lugar, pero me hice el fuerte y valiente. Un día salí y avisé que me quedaría solo en el aula. Las personas me insistieron que no lo hiciera, pero yo quería hacerlo. Subí al salón de clases desde las 6 de la tarde, después que cené en casa de uno de los padres de familia. Como ya les había mencionado, en ese lugar casi no sale el sol durante todo el año. Aunque sea tiempo de calor, hace mucho frío. Así que esa noche, para ya ser inicios de septiembre, estaba el clima muy frío. Ese día estuvo muy tranquilo y se me hizo raro no escuchar nada. Pero esa noche fue la carta de presentación de lo que se ocultaba en la oscuridad. Resulta que al llegar las 3 de la mañana, se empezó a escuchar el relinchido de un caballo. El sonido era muy salvaje, como si el caballo estuviera dominado por una furia inexplicable. Solo habían pasado unos cuantos segundos desde que había escuchado relinchar a ese caballo, y enseguida se escuchó una carcajada de mujer, seguido por unos gritos aterradores. Las pedradas comenzaron a caer por todas partes. Afortunadamente, la puerta del aula se podía amarrar con una cadena. Era de esas gruesas, de las que ocupan los transportistas de caña. Esa fue mi salvación. Gracias a Dios el aula era de concreto. Solo las ventanas y la puerta eran de madera, pero ambas se podían asegurar bien por dentro. Como la puerta la podías amarrar con esa cadena, fue lo que me salvó la vida. Una vez empezaron las pedradas por todas partes y los gritos monstruosos, algo quería entrar al aula. Hacía de todo para abrir la puerta. Yo no pude gritar. Me quedé mudo. No supe qué hacer. No supe si abrir una ventana y salir corriendo. Simplemente me quedé paralizado por lo que estaba escuchando. Eran las 3 de la mañana y yo era alguien que no sabía cómo enfrentar a lo desconocido. No entendía qué estaba pasando en ese momento. Las patadas y los golpes y arañazos en la puerta no cesaron. Luego siguieron en las ventanas. Eso que estaba afuera, estaba buscando cualquier forma de poder entrar al salón, pero no podía. Las pedradas que cayeron no eran piedras comunes que tú puedes levantar. Eran piedras como las que se usan para hacer los cimientos de una casa, pesadas y grandes, pero las ventanas eran gruesas y de buena madera. La tranca con la que las aseguraba también estaba bien reforzada, así que la madera de las ventanas solo sufrió unas cuantas cuarteaduras. Aquella noche, hablando de mí, acepto que de la impresión que tuve quedé desmayado. Solo presencié lo que estoy contando. Quedé tirado en el piso, y cuando recobré el conocimiento eran las 7 de la mañana. Así que sigilosamente me fijé por una rendija del salón. Abrí la ventana lentamente y me aventé hacia afuera del aula. Salí corriendo a toda velocidad. Solo quería alejarme de ese lugar y tratar de olvidar lo que había ocurrido. Llegué a la comunidad y fui a la casa de la familia a la que le tocaba darme el desayuno. Mínimo, podría desayunar tranquilo, pues me sentía con mucha debilidad a causa del susto. Esa fue la carta de presentación de esa entidad. Esa fue la primera vez que me daba cuenta de que ese lugar realmente no era un lugar de confianza. Lo que me decían los niños y adultos era verdad. Al paso de unos días, siempre por las mañanas cerca del aula,
veía a una joven de entre 18 y 20 años. Ella llevaba del fuste a una yegua negra. Era una joven muy blanca, de ojos azules y cabello rubio. Siempre llegaba al final de un cerro donde solo hay un voladero. Me generaba mucha curiosidad, así que un día me animé y me armé de valor. La traté de alcanzar, pero ella ya no estaba. Aclaro que durante las pocas veces que la vi, me enfermé demasiado severo, tanto que acababa expulsando sangre de la nariz. Me ponía muy débil y no me encontraban cura cada que me enfermaba, así que tenía que resignarme y así irme a dar el servicio hasta que se me pasara el malestar. Un día llegué a la terminal de autobuses. Para esto, estoy hablando que ya era el mes de noviembre, cuando la temperatura en ese lugar, al caer la tarde, llega a grados bajo cero. Para mi desgracia, me dejó al camión de la terminal, y pues ni modo, me arriesgué a irme en una salida que partía casi a las 5 de la tarde. Era obvio que llegaría después de las 7 al lugar donde me dejaba el camión. De ahí empezaba a caminar y mi trayecto era entre 4 o 5 horas a pie. Sí estaba difícil porque me agarraría la noche, pero aún así me quise arriesgar para no fallar. Así que lo hice. No llevaba ni suéter ni mochila, debido a que había dejado todo allá en la comunidad días antes de regresar a casa. Me aventuré en la oscuridad. Total, esa noche para mi fortuna había luna llena, pero no sabía lo que me esperaba. Logré llegar hasta la última ranchería sin riesgo de ser asaltado o agredido, debido a que esos rumbos sí son algo peligrosos si eres desconocido, o simplemente si no te reconocen. Puede ser que hasta se les pase la mano. Una vez que pasé me sentía fuera de peligro, y empezó la otra mitad del camino, esa que de verdad daba miedo, pero no a los vivos. Ya no había ninguna casa alrededor, pero me sentía con confianza porque ya conocía la vereda. Aquella noche caminé lo más rápido que pude para reducir el tiempo de camino. Ya iban a dar las 8:20 de la noche. Iba demasiado rápido a pesar de que hacía frío. Pero una vez acercándome a esa comunidad, el frío iba en aumento. Pues como les dije y hasta donde sé, es uno de los lugares más fríos y altos de Veracruz. Comenzaban a dar las 9 y mi camino aún no acababa. En cada paso que daba sentía que era un paso a un lugar desconocido, un lugar olvidado, un lugar en el que se sentía que no existía Dios. El ambiente era muy pesado, intenso, que sentía como si alguien me observara. Sentía como si alguien caminara a mis espaldas. Ya me estaba empezando a poner nervioso y no sabía por qué. Con miedo y angustia seguía avanzando, hasta que a lo lejos pude ver la luz de una de las primeras casas por donde debía pasar. Cuando pasé frente a esa casa ya me sentía sin aliento. Sentía que la fuerza me faltaba. Me empezaba a quedar sin aire, debido a que el aire frío de esa zona, para una persona que está acostumbrada al calor, en esas situaciones no te ayuda mucho. Aunque ya me faltaba poco para llegar a la casa en la que me tocaba quedarme esa noche, aún debía pasar por el cementerio. Cuando estaba por llegar a él, empecé a escuchar risas. Risas de mujeres y unos aleteos muy fuertes. Niño, niño, ven, niño, ven. Se escuchaba. Me llené de miedo. Empecé a rezar en mi mente, debido a que para ese entonces fui muy devoto de la Iglesia Católica. Pero en cuanto lo hice, las burlas aumentaron. Los aleteos eran más pronunciados. Cada vez se escuchaban más y más. No era una sola cosa la que se encontraba ahí. Eran varias. Las risas se acercaban por todos lados. Ahora empezaban a llamarme, pero diciendo mi nombre. Manuel, Manuel, mírame. Yo me aterroricé y no sabía qué hacer. El pánico se apoderaba de mí. De pronto vi cómo los postes que sostenían el alambrado del panteón comenzaron a moverse para todos lados. Por inercia me dio por voltear. Miré fijamente a uno de los postes que quedaba a un lado de mí.
Ese poste no debía medir más de 1,40. Y ahí fue que vi a unas garras que se posaban y brillaban con la luz de la luna llena. No quise alzar la mirada, pero la criatura me dijo mi nombre una vez más. Manuel, ven. No sé cómo, pero recobré fuerzas. Di mi último aliento y me quedé sin palabras. Entonces salí corriendo como pude, sin importar que el aire frío me quemara la garganta y resintieran mis pulmones. Corrí hasta llegar a la primera casa de la comunidad. Solo saludé a quienes ahí se encontraban afuera. Buenas noches, comenté y simplemente seguí caminando. Continué mi camino y para mi fortuna, uno de los padres de familia de uno de los niños que asistían a la escuela me vio. Me dijo que esperara, que me prestaba una lámpara para alumbrarme. Yo no le pude decir nada. No podía hablar. El señor me acompañó solo unos metros más adelante. Ahí se despidió de mí. Pero yo no le pude responder. Solo le hice adiós con una señal de mano. Continué mi camino ya cansado y aterrado, y al mismo tiempo confundido. Llegué a la casa donde me tocaba quedarme esa noche. La familia me recibió sin problemas. Para ese entonces, en el tiempo que estuve ahí, seguía sin entender qué había pasado. No entendía qué había pasado en el camino aquella noche. El miedo me tenía sin hablar. Solo cené y dije gracias. Me ofrecieron el calor del fuego de una fogata que tenían, pero por más que me hablaban, yo solo movía la cabeza diciendo sí o no. Me decían las personas que estaba muy pálido, pero yo no supe qué responder. Esa noche no dormí. Tuve miedo de cerrar los ojos y ver la oscuridad. No supe nada, no entendí qué había pasado. Solo dormí cuando amaneció, a eso de las 6 de la mañana. Pero solo dormí 1 hora. Para eso de las 7 ya me había despertado. Traté de tranquilizarme durante unas semanas, pero yo tenía un miedo horrendo. No quería voltear hacia el panteón y el miedo me duró bastante rato. También perdí la noción de mi olfato, debido a que lo único que podía oler era un olor putrefacto. Ese olor que se impregnó en el ambiente cuando esas criaturas comenzaron a aletear en el aire antes de que yo pasara por el panteón de la comunidad. Esto me sucedió hace 18 años. Te mando un fuerte saludo y espero te encuentres bien.